Muy buenas. Si estás viendo este vídeo es porque seguro que piensas que tu mayor o tu peor enemigo es tu mente. Tus pensamientos, ¿verdad? A menudo te traicionan. Seguramente piensas que te calientas demasiado la cabeza, que te hablas de una forma internamente que no le hablaría a los demás, o te dices cosas que no te gustan o que te desvalorizan a menudo. Si eso es así, te conviene saber cómo funciona el cerebro, cómo funciona nuestra mente, porque para poder vencer a nuestro enemigo es mucho mejor conocerlo. Lo primero es saber cómo es su estructura. El cerebro tiene 2 lados, 3 pisos y 4 partes. Vamos a irlo desgranando uno a uno. 2 lados porque tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho es donde reside la imaginación, la creatividad, el arte, mucho más emocional, mientras que el hemisferio izquierdo es más racional, más analítico. Ambos hemisferios se conectan por el cuerpo calloso, que es una de fibras que hacen que los hemisferios no vayan cada uno de forma independiente, sino que unas veces seremos más racionales, otras veces seremos más emocionales o más creativos, nos dejaremos llevar más por la imaginación. Pero lógicamente ambos hemisferios tienen que estar conectados. Pero la verdad es que hay personas en las que predomina el hemisferio derecho y otras personas en las que predomina el hemisferio izquierdo. Luego tenemos 3 pisos en el cerebro. El primero de ellos es el cerebro más antiguo, el reptiliano, es decir, es el que lleva miles y miles de años de evolución con nosotros y es el primero que los bebés desarrollan cuando son pequeñitos. Es el cerebro del instinto, es decir, es aquel que nos dirige a la supervivencia. También los ciclos de sueño, vigilia, de atención y otras funciones corporales que también llevan su propia autorregulación, como son la regulación de la temperatura corporal, de la digestión, de los latidos del corazón, de la respiración, etc. Este cerebro reptiliano responde de forma completamente instintiva, es decir, salta ante situaciones de peligro o de estrés. El segundo piso es el sistema límbico, es lo que llamamos el cerebro emocional. Se rige por el principio de búsqueda de placer o de evitación del malestar o del daño. Es decir, es aquel que nos dice lo que nos gusta, lo que no nos disgusta, si me cae bien o me cae mal, si esto me desagrada o me agrada. Es decir, es aquel cerebro que nos deja llevar, que hace que nos dejemos llevar por las emociones. Pero también está involucrado en la alimentación, en la atención, en la memoria y en el comportamiento sexual. En él se encuentra el hipotálamo, que contiene la memoria emocional, y la amígdala, que es la encargada de integrar nuestras emociones con nuestro sistema de respuesta, tanto a nivel fisiológico como a nivel conductual. Cuando la situación que estamos viviendo nos sobrepasa a nivel emocional, entonces la amígdala coge la rienda del carro, coge el mando, y muchas veces puede incluso anular al sistema racional. Es cuando hablamos del secuestro de la amígdala, esas situaciones que decimos es que no lo puedo controlar. Y en el tercer piso está la corteza cerebral, que es la que nos da la cualidad de humano. En ella reside el pensamiento, el juicio, la imaginación, la percepción. Y también decimos que el cerebro está dividido en 4 partes, que son los lóbulos que contiene. En su parte frontal tenemos el lóbulo frontal, en la parte de atrás el lóbulo occipital y en los laterales tenemos el parietal y el temporal. Realmente las funciones que cumplen todos ellos son muy complejas y no nos daría tiempo a contarlas todas. Pero de esos 4 lóbulos el que más nos interesa es el lóbulo frontal, ya que en él residen las funciones ejecutivas, que son aquellas que me permiten enfrentarme a las situaciones cotidianas y salir airosa. El que se encarga de la resolución de problemas con sus funciones ejecutivas, por ejemplo, la planificación, la prevención, la capacidad de mantener la atención, la capacidad de mantener los datos en mi memoria el tiempo suficiente como para resolver un problema, la capacidad de inhibición de aquellos estímulos que son irrelevantes y quizá la más importante, que es de la que vengo a hablar aquí hoy, es la que se encarga de procesar la información
que proviene del sistema límbico y que por lo tanto está implicada directamente con el autocontrol emocional. El lóbulo temporal también está implicado en el mantenimiento de la estabilidad emocional. Cuando recibimos información del entorno, por ejemplo, nos ocurre algo en alguna situación, eso pasa a nuestro cerebro a través del primer filtro, que es ese cerebro más emocional. Con lo cual, lo primero que se produce es sentir. Para procesar y para gestionar eso que me ha pasado, primero tengo que sentir. Luego esa información pasa al lóbulo frontal para que ahí se pongan en marcha todas las herramientas que nos harán podernos enfrentar esa situación de una forma airosa. Y de nuevo devuelve la información al sistema emocional para autorregularnos. Pero claro, desde que pasa esa información a través del primer filtro hasta que va al lóbulo frontal, tarda unos segundos, tarda un tiempo. De ahí la famosa frase de cuenta hasta 10 antes de responder, porque más o menos se estipula que es el tiempo, quizá un poquito más, que tarda en llegar la información al lóbulo frontal para que seamos capaces de gestionarla, de decidir qué herramientas ponemos en marcha y de ahí podamos regular nuestra conducta, nuestra emoción y responder de una forma satisfactoria. Las emociones que surgen en respuesta a una situación generan una química en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo en forma de neurotransmisores y de hormonas. Y eso produce una sintomatología corporal. Por ejemplo, si tenemos ansiedad, la emoción de la ansiedad, se va a producir en nosotros una serie de síntomas como por ejemplo sequedad de boca, sudoración en las manos, el aumento de la frecuencia y la intensidad de los latidos del corazón o dificultad respiratoria. Cada emoción tiene una sintomatología distinta que podemos observar. Y al tratarse de un proceso químico, lógicamente va a tardar un rato. No podemos disolver una emoción así, en cuestión de 5 segundos. No, va a tardar un ratito puesto que esa química ya se ha generado y hasta que se sustituya por otra de otra emoción va a tardar un tiempo. Por este motivo decimos que no se puede controlar la emoción. Si pudiéramos controlarla, podríamos suprimirla. Hablamos de gestión emocional porque esa química que se ha generado en nuestro cuerpo ha provocado una serie de síntomas, conlleva una serie de pensamientos que hay que trabajar para que esa emoción se vaya disolviendo y vaya bajando poco a poco hasta que se sustituya, como he dicho antes, por una química diferente, por una emoción distinta. Por eso el ritmo de la emoción es muy lento. Como conclusión, si existen unas estructuras cerebrales que están tan especializadas en las emociones, quiere decir que las emociones tienen que estar ahí, no se pueden evitar, nos gusten o no nos gusten.